En el amanecer del siglo XX, cuando los mapas del mundo todavía terminaban en vastos espacios en blanco, algunos hombres eran impulsados por algo más grande que el reconocimiento o la fama. Buscaban los límites de la existencia humana, y pocos límites eran tan absolutos, tan implacables, como el hielo eterno del sur del planeta. Esta es la era heroica de la exploración polar, un tiempo de fascinación humana por lo desconocido, donde cada paso hacia lo inexplorado era un desafío directo a la naturaleza. En este escenario surge la figura de Ernest Shackleton, un líder cuya motivación no era la gloria personal, sino la superación colectiva, la prueba de que un grupo unido podía enfrentar lo imposible. Pero el liderazgo no comienza en el fragor de la crisis, se forja mucho antes, en las decisiones silenciosas, en la forma de observar a las personas y en la construcción meticulosa de la confianza. Shackleton era un maestro en el arte de leer el alma humana. Su experiencia en expediciones anteriores le había enseñado que el éxito no dependía solo de la fuerza física, sino de la cohesión del equipo. Él seleccionaba a sus hombres no por sus currículums, sino por su carácter. Buscaba optimistas, individuos que pudieran encontrar una razón para sonreír en medio del caos. Construyó una lealtad genuina, una conexión que trascendía la jerarquía de capitán y tripulación. Él era el jefe, un título ganado no por imposición, sino por respeto y afecto. La expedición imperial transantártica, a bordo del navío Endurance, era su gran sueño. La visión era audaz, casi desafiante, ser los primeros en cruzar el continente antártico a pie. El barco no era solo madera y metal, era la encarnación de la esperanza, el vehículo que los llevaría a través de un continente donde el más mínimo error no concede segundas oportunidades. El equipo estaba compuesto por científicos, marineros y exploradores, cada uno una pieza clave en el complejo engranaje de la misión. La planificación fue exhaustiva, las expectativas eran altísimas. Mientras el Endurance zarpaba hacia el sur, el mundo observaba, esperando noticias de una conquista histórica. Sin embargo, en la Antártida, los planes humanos son insignificantes frente al poder del entorno. No fue un adversario visible quien puso a prueba a ese grupo, fue el propio escenario: frío absoluto, silencio total, inmovilidad prolongada. El Endurance, cuyo nombre significa resistencia, quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell, como un insecto en ámbar. El plan original, la travesía del continente, colapsó en cuestión de días. Lo que comenzó como un contratiempo se convirtió en una crisis sin fin, sin una solución inmediata a la vista. El barco, antes símbolo de esperanza, ahora era una prisión helada, a la deriva en un océano congelado. Aquí es donde el verdadero liderazgo emerge. En situaciones extremas, no lidera quien tiene todas las respuestas, porque nadie las tiene. Lidera quien mantiene al grupo funcional cuando nadie sabe qué traerá el mañana. Shackleton entendió que su primera misión era gestionar la moral. Mantuvo un control emocional férreo, proyectando una calma que contagiaba a sus hombres. Su comunicación era clara, honesta, pero siempre teñida de un optimismo realista. Estableció rutinas estrictas para combatir la apatía tareas diarias, ejercicios, incluso partidos de fútbol sobre el hielo. La disciplina psicológica se convirtió en la herramienta más importante para la supervivencia, manteniendo la mente ocupada para que la desesperación no encontrara espacio para crecer. El mayor riesgo, Shackleton lo sabía, no estaba en el hielo quebradizo de afuera, estaba dentro de la frágil mente humana. El aburrimiento, la incertidumbre y el miedo eran enemigos tan peligrosos como el frío. Para evitar el colapso emocional del grupo, implementó una serie de estrategias brillantes. Fomentó actividades simbólicas, como celebrar cumpleaños y fechas importantes, para mantener un sentido de normalidad y humanidad. Usó el humor como un antídoto contra la desesperanza. Tomaba decisiones con una justicia impecable, asegurándose de que todos, desde el cocinero hasta el científico, fueran tratados con la misma dignidad. Se mantuvo cercano a sus hombres, compartiendo sus penurias y escuchando sus miedos. Era empatía estratégica, un liderazgo que cuidaba del espíritu tanto como del cuerpo. Llegó el momento que define a los grandes líderes. El Endurance, aplastado por la presión del hielo,
finalmente se hundió, desapareciendo bajo las aguas heladas. Con él, se fue el último vestigio del plan original. En ese instante, un líder extremo sabe cuándo insistir y cuándo abandonar un sueño para preservar lo más valioso, a las personas. Shackleton redefinió por completo el objetivo de la expedición frente a sus hombres. Ya no se trataba de conquistar un territorio. La nueva misión, la única que importaba, era asegurar que cada uno de los 28 hombres regresara a casa con vida. Fue un acto de sacrificio del ego personal en favor del bien colectivo, una demostración de flexibilidad monumental. Lo que siguió fue una odisea que desafía la imaginación. Acampados durante meses sobre una placa de hielo a la deriva, la supervivencia dependía de decisiones imposibles. Cuando el hielo finalmente se rompió, se lanzaron al mar en 3 pequeños botes salvavidas, navegando entre témpanos gigantes en uno de los océanos más peligrosos del mundo. Algunas decisiones no ofrecen garantía de éxito, solo ofrecen la oportunidad de continuar. Tras días de tormenta y sufrimiento, alcanzaron la desolada isla Elefante, pero sabían que nadie los rescataría allí. La decisión más audaz aún estaba por tomarse. Shackleton y 5 de sus hombres se embarcarían en un bote de apenas 7 metros para cruzar 1.300 kilómetros de océano abierto hasta Georgia del Sur, en busca de ayuda. Era un riesgo calculado, un acto de coraje silencioso basado en una confianza absoluta entre el líder y su equipo. El verdadero triunfo de un líder no es alcanzar el destino soñado, es no dejar a nadie atrás en el camino. La increíble travesía en el bote James Caird es una de las mayores hazañas de navegación de la historia. Tras llegar a Georgia del Sur y cruzar sus montañas inexploradas, Shackleton organizó el rescate. 4 meses después de partir de la isla Elefante, regresó, y al acercarse a la orilla donde sus hombres esperaban, contó las figuras en la playa. Estaban todos. 22 hombres habían sobrevivido en condiciones inimaginables, manteniendo la fe en que su jefe volvería por ellos. La expedición fue un fracaso en sus objetivos originales, pero se convirtió en un éxito rotundo de supervivencia y en un referente eterno de liderazgo. Las lecciones de Shackleton resuenan con una fuerza increíble en nuestro mundo. Las empresas quiebran, las instituciones colapsan, las personas enfrentan lo impensable, crisis personales y profesionales que parecen no tener salida, pero los principios de liderazgo en la adversidad permanecen. La gestión bajo presión extrema, la capacidad de navegar en entornos inestables, la toma de decisiones con recursos limitados y, sobre todo, la práctica de un liderazgo ético y profundamente humano, son más relevantes que nunca. La historia del Endurance nos enseña que en la ausencia de certezas, la claridad, la empatía y la resiliencia son los únicos faros que guían. Shackleton no dejó manuales de gestión ni tratados de liderazgo, pero dejó un ejemplo vivo, una fórmula grabada en el hielo. Primero, priorizar a las personas por encima de cualquier objetivo material. Los objetivos cambian, las personas son irreemplazables. Segundo, comunicar con claridad, honestidad y una dosis de optimismo práctico. La esperanza no es negar la realidad, es iluminar un camino a través de ella. Tercero, adaptarse sin perder los valores fundamentales. La flexibilidad es clave, pero la integridad no es negociable. Y, finalmente, la lección más importante, liderar con el ejemplo, no con la autoridad. Compartir el riesgo, el frío y la última ración de comida. El hielo de la Antártida se derrite y cambia con el tiempo. Los barcos se hunden, los mapas se redibujan, pero las grandes historias permanecen, y ciertos liderazgos atraviesan el tiempo, convirtiéndose en leyendas que nos inspiran a ser mejores cuando todo parece perdido. El legado de Shackleton no es una historia sobre la conquista del polo, sino sobre la conquista del espíritu humano frente a la adversidad absoluta. Si esta historia te ha inspirado y te ha dejado reflexiones sobre liderazgo, resiliencia y el poder de la superación, te invito a que le des me gusta a este video. Compártelo con aquellas personas que necesiten escuchar estas lecciones de vida. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias reales que moldearon el mundo y que aún hoy tienen el poder de transformarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje.